Como ocurre en numerosas enfermedades comunes, la historia familiar influye en la posibilidad de tener un cáncer. El riesgo de cáncer de mama, de colon o de cáncer de otro tipo es aproximadamente el doble, dicen, cuando se tiene un familiar de primer grado que ha sufrido ese cáncer a una edad media. Además, ese riesgo puede ser mayor en algunas familias. Se ha estimado que hasta ahora un 5% de todos los cánceres son hereditarios y los miembros de las familias con formas hereditarias van a tener un riesgo más elevado de desarrollar cáncer. Eso le ha ocurrido, por ejemplo, a Bárbara Fernández, de 32 años. Ella misma nos cuenta su historia. Desde el inicio de la detención del cáncer, anteriormente yo me estaba haciendo pruebas por unos síntomas que tenía por los ganglios inflamados y demás. Entonces, en ese momento yo seguía dando de lactancia materna a mis dos hijos. Y pues nada, nadie menos íbamos a sospechar, o incluso yo, de que pues iba a tener cáncer de mama. Entonces, salgo del baño, empiezo a echarme crema en el pecho. Entonces, una vez que me tumbé en la cama, pues al hacerme la exploración, pues me noté el bulto. En ese momento, pues como yo dije, venga, vamos a por ello y que haya que ser lo que haya que pasar. O sea, si empezar los tratamientos con quimioterapia, estuve 6 meses, y luego la operación y después radioterapia. O sea, he pasado por todos los tratamientos. Para mí el tema del estudio genético me parece algo muy importante. Sobre todo para mí lo veo un factor súper positivo a la hora de un diagnóstico, ¿no? Porque mi abuela falleció con 50 años, también joven, y por cáncer de mama. Y efectivamente, o sea, al dar positivo era como pues ya el tema de las prevenciones, qué podíamos hacer, qué pasos hay que seguir, qué probabilidad tendría de volver a tener otro segundo cáncer. En el momento que me dijeron la probabilidad, pues inmediatamente, no lo dudé ni un segundo. Puse en una balanza si mi vida o seguir teniendo hijos, porque al ser tan joven es como, madre mía, me dicen que tengo pues la posibilidad de quitarme los ovarios, las trompas, y era como, ya no voy a volver a tener hijos. Entonces, pues eso, no me lo pensé 2 veces, y me hicieron mastectomía bilateral también. O sea, me quitaron los 2 pechos y los ovarios y las trompas. Para mí la experiencia la he visto como algo positivo, y yo siempre digo que del cáncer no he tenido una experiencia negativa, sino todo lo contrario. He aprendido un montón de cosas, sobre todo el tema factor de la alimentación, del ejercicio, vida saludable, y pues, por supuesto, y la más importante yo creo que es la actitud positiva. Eso, sobre todo, el que puedas disfrutar de la vida es algo imprescindible y súper importante en el día a día, en el que vayas día a día pasando y disfrutando de los momentos. En efecto, el conocimiento de los antecedentes familiares de cáncer puede ayudar a prevenir la enfermedad y a facilitar un diagnóstico precoz. En eso consiste precisamente uno de los programas científicos que se desarrollan en el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, concretamente en la Unidad Clínica de Cáncer Familiar. Nos acompaña el doctor Javier Benítez, que es director del Programa de Genética del Cáncer Humano del CNIO. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué depende que se herede un cáncer? Depende básicamente de la constitución genética de esa persona. Como ha explicado Bárbara, que me gustaría antes de nada felicitarla por esa actitud tan positiva que ha tenido a lo largo de todo su desarrollo. Es extraordinario. Pues como ella decía, su abuela había tenido ya también un cáncer de mama, alguien más de la familia, y a ella le hicieron un estudio genético para ver si era portadora de unos genes en concreto responsables del desarrollo del cáncer de mama en determinadas familias. Entonces, en el caso en general de los cánceres hereditarios, pues depende de que esa familia sea portadora de un gen alterado que confiere susceptibilidad al desarrollo de esos cánceres. ¿Eso significa que cualquier persona que tenga antecedentes familiares de cáncer debe someterse a un test genético o solo en casos muy concretos? No, la verdad es que el cáncer es una enfermedad común y entonces, aunque es muy habitual que haya un miembro, incluso 2 miembros en la familia, el hecho de tener alguno más no quiere decir que necesariamente esa persona esa familia, sea portadora de un gen de susceptibilidad al cáncer.
hay alrededor de entre un 5 y un 10% de los cánceres tienen esa base hereditaria, de manera que bueno, hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta una serie de criterios en general que se basan por un lado en el número de familiares. En el momento en que hay 3 o más personas de una misma familia en general con un mismo tipo de cáncer, hay que empezar a sospechar, pero sobre todo si también se presentan con una edad más precoz de lo que es habitual, como era el caso de Bárbara, que con 30 y tantos años pues había desarrollado un cáncer de mama. Entonces es cuando hay que realmente ya sospechar que esa familia puede tener una base genética. ¿Y esas pruebas genéticas, doctor, son sencillas, son complicadas? Esas pruebas genéticas se han ido simplificando con los años, ¿no? Es decir, los primeros estudios empiezan hace aproximadamente unos 15 o 20 años y la verdad es que eran muy complicados, muy largos, muy tediosos, muy costosos, tanto en tiempo como económicamente, pero lo cierto es que con estos años, con los nuevos avances tecnológicos que hemos ido teniendo, pues se ha ido simplificando bastante y hoy día podemos decir que en general en toda España pues hay una gran cantidad de centros que están capacitados para hacer este tipo de estudios. Que son muy recomendables no solo para la prevención de la enfermedad, sino para mejorar la calidad de vida, planificar a la hora de tener hijos, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Cuando una familia está muy cargada con miembros que han tenido cáncer, el saber quién es quién dentro de la familia pues es importante para todo esto que ha comentado. Y cuando digo saber quién es saber quién es portador de ese gen alterado y quién no es portador, porque una persona que es portadora de ese gen alterado pues pasarán años en los que no va a tener ninguna manifestación, ni ninguna clínica, ni ninguna sintomatología hasta que un buen día pues desarrolle el cáncer. De manera que si se sabe previamente quién es portador, pues sobre todo de cara a la planificación familiar es muy importante, ¿no? Uh-huh. Despeja muchas incertidumbres, ¿no? Da hasta cierto punto tranquilidad. Exacto. Por un lado se sabe que es portador de algo que es negativo, pero también se sabe que pueden ir poniéndose medidas, claro, pues para tratar de evitar el desarrollo del cáncer cuando es factible. En otros casos, pues hacer un diagnóstico precoz en una fase muy inicial, de manera que eso es muy positivo también. Y el tercer aspecto es ya el referido a lo que es esa planificación futura, ¿no? Uh-huh, de planificación de vida. Bueno, doctor, tengo entendido que el primer programa de cáncer familiar en España comenzó en el CENIO hace unos 15 años y que se ha convertido en un programa de referencia nacional. ¿Qué resultados está dando? Bueno, pues sí, la verdad es que hace 15 años pues se llegó a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Sanidad en aquel entonces, para poner en marcha ese programa de cáncer familiar, que lo que pretendía era pues que digamos que toda persona, toda familia con sospecha de cáncer que pudiera ser digamos atendida y estudiada genéticamente cuando era factible, y sobre todo en aquellos momentos en los que todavía pues había pocos centros que hicieran estas pruebas genéticas. Y bueno, yo creo que a lo largo de estos años los resultados han sido fantásticos porque por un lado, como he dicho antes, se han ido simplificando todas las técnicas que permiten hacer estos estudios genéticos. Por otro lado, pues se ha tranquilizado a muchas familias en el sentido de decirles, pues mira, no sois portadoras de una alteración genética y no tenéis que preocuparos más de lo que se debe preocupar una persona de la población general. Y en otros casos pues ha servido pues para identificar a las familias con mucho riesgo, identificar dentro de esas familias quién era portador y quién no era portador y poner esas medidas adecuadas para tranquilizar a la mayor parte de los miembros de la familia. Entonces yo creo que en resumen ha sido todo muy positivo y sobre todo porque no estamos hablando exclusivamente de cáncer de mama o de cáncer de colon, sino que por poner un ejemplo hay más de 200 síndromes hereditarios de susceptibilidad al cáncer. Sí. Y entonces todos ellos tienen sus genes responsables, ¿no? Y esto ha servido también para lanzar líneas de investigación que han ido enfocadas a ir conociendo, ir identificando qué genes eran responsables de esas formas familiares. Y bueno, pues se ha cubierto un camino muy importante y aunque no conocemos todavía el 100% de esos genes, pues se conoce un amplio número de ellos.
Qué importante la investigación, qué importante que gente como usted trabaje en ella. Doctor Javier Benítez, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.